Buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias a Osvaldo, a Carolina por haberme invitado. Había que ponerle un título, por eso. Motivaciones fantásticas, no fue del todo fácil, pero pensé en ¿por qué motivaciones fantásticas? Bueno, porque yo empecé a escribir realmente, creo yo, a través de la fantasía. Pero le voy a contar, sería muy ingenuo de mi parte intentar hablar del género fantástico en 15 minutos con todo lo que eso implica, y cuando muchas veces lo que es fantástico para uno por ahí no es fantástico para otro. Tengo amigos a los cuales vos no le podés decir que Rambo es fantástico. Rambo es real, listo, hace lo que hace. Entonces, bueno, con esa premisa. Pero bueno, cuando comencé a leer, mis primeras lecturas fueron historietas. Y el nombre es uno, el nombre del autor es uno, que es Robin Wood, el paraguayo. Y dibujantes varios. Pero fundamentalmente yo me enganché mucho con Savarese y Aquí la Legión, con esos dos. Que era, bueno, realismo, ¿no? Básicamente prácticamente histórico. Y de esa manera, o sea, eso era el mundo para mí, eso era la literatura, eso era la lectura. Más adelante comencé a escribir basado en eso, o sea, para mí escribir era eso. Entonces hacía pequeñas crónicas como cualquier adolescente de los 90 de lo que me pasaba en el colegio, si había alguna situación que llamaba mi atención, o en el club, o en el barrio, la realidad de mi entorno. Después, entonces yo lo que hacía era, en base a lo que había aprendido con estas lecturas de historietas, yo solamente contaba lo mismo, o sea, imaginaba los dibujos en mi cabeza y escribía. Decía, bueno, hoy pasó esto, pasó aquello. Y hasta que hubo un suceso especial en mi vida, que fue, habré tenido 12, 13 años, y fui testigo, ¿no?, de primera mano de lo que ahora llaman bullying, ¿no? O sea, eran 3 o 4 tipos pegándole a uno. Y yo voy a reconocer que me conmovió mucho, que sentí mucha bronca, ante tanta injusticia, pero también estaba la parte lógica del cerebro diciendo, te va a cobrar también. No, ¿qué podés hacer? Nada. Volví a casa. Escribí una historia. Por primera vez escribí algo que no me había pasado a mí, que dije, sentí la necesidad de contar eso. Y no me gustó. O sea, no me gustó, todavía carecía totalmente de un criterio así de decir si estaba bueno o no a nivel literatura ni nada de eso. Simplemente no me gustó. Es como que sentí que lo había revivido, que había vuelto a revivir todo eso, y como que no hacía justicia al dolor de la persona que lo sufrió. Entonces inventé otra cosa en mi cabeza, ¿no? Ya motivado por cuentos por ahí más fantásticos. Entonces lo que hice fue, cada vez que el tipo recibía un golpe, crecía. O sea, recibía un golpe en el brazo, le crecía el brazo, le crecía el otro brazo, crecía en estatura, en musculatura, todo. Y los tipos cegados, porque eso fue lo que yo recordaba, lo pegaban con violencia, o sea, le estaban golpeando con violencia. Entonces en mi cuento, en esa ceguera que tenían, no se dieron cuenta que de tanto pegarle el tipo ya tenía 3 veces el tamaño natural. Y entonces ahí el final fue diferente. Y hubo justicia. Y me sentí mejor al haberlo escrito así, y sentí que ese tipo ya no sufría. Pues era mentira, el tipo había cobrado igual. O sea,
desde un lugar muy egoísta quizás, porque era yo, para sentirme mejor yo. Y entonces, en ese momento, mi mamá leyó eso y me recomendó otro tipo de... Pues yo había leído, hasta ese entonces había leído un poco de Poe nada más, y un cuento que me había marcado mucho es el cuento que se llama Hop Frog, que es la historia de un bufón que se venga de quienes se burlan de él de una manera súper violenta. Bueno, mi madre un poco preocupada, el tipo leyendo Poe empezó a escribir esto, porque no les quiero ni decir el final, pero el tipo crecía y los hacía de goma los otros tres. Y entonces me dijo, explora otro lugar. Fíjate vos, me dio, o sea, había tenido 12, 13 años, y me dio Oscar Wilde. Diferente, ¿no? El príncipe feliz, el ruiseñor y la rosa, algo que también, esto también es fantasía, está bueno. Y a partir de ahí comencé a tener una relación más amigable con lo fantástico y con la literatura. Después, bueno, aparecieron un montón de otros autores del género, y desde mi motivación, cómo vi siempre la fantasía en ese aspecto, así como ese primer cuento que escribí, en ese momento no lo sabía, había escrito un cuento de género fantástico, pero ni siquiera lo sabía. Lo que hice fue tomar el elemento fantástico como un distorsionador de la realidad, justamente, como algo que me ayudara a transformar la realidad, a verla de otra manera y a evidenciar algunos problemas de lo real. Entonces es como, creo que, no me acuerdo si era Cortázar que lo decía, que era también como una piedrita que tirabas al estanque. Si el estanque está quieto, la piedra mueve el estanque, y con el pasado un par de segundos el estanque vuelve a estar quieto y quizás ves otras cosas en el fondo del agua que antes no veías, solo porque hubo algo que aparentemente distorsionó un poco tu visión. Entonces siempre lo tomé así al elemento fantástico, siempre escribí desde ese lugar. Lo que ahora estoy contando en 10 minutos o 15 fue un proceso que me llevó años comprender. Durante mucho tiempo me sentía también como muy inútil con la literatura en sí. Decía, ¿qué sirve esto? O sea, yo escribí el cuento me sentí mejor, como les decía antes, ahora le muestro a este chico que lo sufrió y no, ¿qué cambia? No, ya está, ya. Después comenzó, no todo era tan breve, o sea, por ejemplo, si había una chica que me gustaba y no me daba bola, yo iba a mi casa y escribía un cuento donde sí me daba bola, donde yo no le daba bola a ella. Entonces iba, y siempre con algo fantástico en el medio. O sea, de repente yo desaparecía y podía espiar en la casa, novelas, cuentos, narraciones muy ingenuas en ese momento. Pero después, con el correr de los años, me di cuenta en dónde estaba la utilidad de esto, si se quiere. Que era, me hubiese gustado que alguien me lo diga ahí, que alguien agarre a ese Sebastián de 14, 15, 16, 17, 18, 24 años inclusive, que le diga, mirá, lo que haces sirve para esto, quizás. Pero bueno, no hubo ese proceso. Me di cuenta que, por más fantástico que sea un relato o un cuento, si existe la fascinación en el lector, puede generar un cambio de conducta, por mínimo que sea. Entonces me imaginé qué hubiese pasado si alguno de estos 3 chicos que golpeaban hubiese leído mi cuento antes, si realmente lo hubiesen hecho o no. Quizás no, o al revés, si el que era golpeado hubiese leído, quizás encontraba alguna fuerza dentro de sí mismo para evitar tal abuso. Y esas fantasías son las que me llevan constantemente a escribir. Lo sigo haciendo hasta el día de hoy desde ese lugar, desde hasta mi último trabajo, o sea, Cuentos Breves. Hay un montón de cuentos que tienen que ver con eso.
O sea, hay una realidad que no está buena, lo veo así, me conmueve, tomo algún elemento que podría tener de fantástico dentro de ese cuento, lo elaboro y trato que el lector vea y analice también conmigo desde ahí diferentes posibilidades. Y una vez que eso se genera es lo que más feliz me pone como escritor. A veces las interpretaciones son diferentes a las que yo imagino, o no sé, inclusive con el caso de ese Cetrero Nocturno que hablaban del corto, o sea, estos realizadores están dándole otra visión que yo no hubiese pensado, donde ahí, por ejemplo, el Cetrero Nocturno, el elemento fantástico es que el ave tan amaestrada roba joyas a los Robin Hood de una manera impecable de los hoteles. Entonces, siempre juego un poco con lo que podría llegar a ir más allá de la realidad en la que vivimos, pero no para escapar de la realidad, sino justamente para mostrarla, para verla desde otro lugar. O sea, así que creo que ese es un camino de la literatura válido y es el que a mí más me reconforta como escritor, porque a veces siento que de esa manera podemos aportar a un mundo mejor, por así decirlo, o a una realidad diferente. Así que bueno, de eso se trata las motivaciones fantásticas. Gracias. Y me da placer compartir la mesa acá con distinguidos escritores, Patricia y Sebastián. Lo que voy a leer se llama Ser escritor transfronterizo. Estar situado como escritor radicado en un lugar físico colindante con fronteras geográficas políticas es de por sí llamativo por el hecho que constituye una singularidad en el campo de profesiones y oficios de una sociedad determinada. Quizás esta singularidad de ser considerado como artista sea un elemento común a otras disciplinas artísticas y a sus creaciones, pero en el escritor ubicado sedentariamente, como es mi caso, importa, pues es un signo de que hemos resonado en el otro, situado como lector de textos literarios. E influye esta especie de devolución que hacen los lectores a través de sus comentarios, generalmente benévolos y gratificantes, existiendo además estudios críticos relevantes en nuestro medio académico sobre autores misioneros que ponen en evidencia la dedicación e interés en sus obras literarias, siendo de suma importancia para la divulgación de nuestra literatura. Nuestra frontera misionera es comprendida como producto de limitaciones históricas, de vaivenes y afanes de poderes políticos centralizados en urbes, dominios hegemónicos que irradiaron sus majestades hasta estos recónditos mundos desconocidos hasta ese entonces. Y trajeron enarbolada la palabra como insignia de potestad para nombrar el nuevo mundo, emergiendo las fronteras. Esta consolidación de marcaciones limítrofes han sido las prácticas surgidas de mapas acordados entre partes imperiales con cruces que significan el derrotero común donde mueren las apetencias y sed de glorias de traspasarlas en algunos casos o invasiones militares en otros. Pero hay un río vital y vívido cuya corriente nutricia desborda las márgenes de las fronteras calcadas y es el río lingüístico, las lenguas que discurren y manan soberanas en sus diferentes napas en nuestra región, como aquellas primigenias en guaraní, cantadas y oradas a través del tiempo, mantenidas por la religiosidad identitaria de su pueblo y puestas en valor por eximios escritores traductores al castellano. Sin olvidarnos del latín oficiado por los jesuitas en las reducciones asentadas en enclaves de los grandes ríos y selvas, el latín de las cartas anuas, que comentaban los pormenores de la conquista espiritual. Entonces, en ese entonces
circulaban voces que confluían en castizas, sajonas, latinas. El tono de catequesis vernáculas, o sea, el guaraní reducido e impreso en molde de la parche y plomo en la primera imprenta del virreinato. Me detengo en el idioma guaraní pues representa un resguardo de identidad de un pueblo frente a la colonización lingüística y persiste en sus raíces incorporando variantes que mantienen su vitalidad hasta nuestros días. Y a la vez los giros lingüísticos del guaraní forman parte del léxico tradicional de esta tierra, transponiendo las fronteras. Es decir, el sustrato y el abstracto del habla es común en este llamado Alto Paraná de las orillas, siendo el guaraní idioma oficializado en la República del Paraguay y también en la vecina provincia de Corrientes, donde ha sido incluido a la enseñanza obligatoria en la escuela. De igual manera podemos aseverar que el idioma portugués se ha carnalizado en el oriente misionero y mixturado con el español, produciendo el llamado portuñol que conocemos, una aleación de vocablos que surgieron en el horizonte comunicacional del habla misionero. Además, con raíces de palabras indígenas se ha contribuido a la toponimia de un vasto territorio que abarca la cuenca sedimentaria paranaense. Tengo que mencionar aquí el diccionario etimológico lingüístico que ha aportado el doctor Guillermo Cabul Lumbar. Ustedes saben, la biblioteca de acá de esta facultad lleva el nombre de él. Fue, esto es como comentario, mi profesor de literatura en la secundaria, el doctor Lumbar, en literatura española, gran poeta, nació en Entre Ríos y que se dedicó mucho a misiones, y de cual después era asiduo amigo de Olga Zamboni, y es un escritor que tendríamos que volver a reescribirlo a través de la lectura, ¿no? Y la figura del habla misionera de Hugo Amable, ambas registrando voces que recrean el habla de estas regiones. En esas percepciones de las corrientes que fluyen en napas a las que me refiero, es posible detenerse casi en la superficie, donde priman los fulgores de la otrora naturaleza perdida, el trino de las aves, el amanecer de selva prístina, los arroyos tronantes de los cerros, el pintoresco y adánico monte con sus cargas trágicas. Tendremos entonces una llamada literatura descriptiva de bellezas naturales mantenida por autores aferrados a estereotipos gastados. Y nada más. Pero en las profundidades se notarán los rasgos que confieren a los escritos las dosis del accionar humano, sus luchas, pasiones, carencias, deseos, emociones y sentimientos de humanidad en suma. Teniendo en cuenta que el nutriente de mis escritos soy yo mismo, con el registro de experiencias pasadas, asentado en este focus de entrecruzamientos dialógicos, con el aditamiento de lecturas acumuladas, podría afirmar que he seguido el rastro de los ríos del habla que subyacen y viven transponiendo las fronteras convencionales. En esos años, aprendiendo y percibiendo en búsqueda de las corrientes móviles que perviven en la memoria colectiva. Los distintos personajes de mis novelas, cuentos y obras teatrales representan este incesante bucear en el bullir de la vida que me circunda. Están personificados con facetas que responden a las matrices que afloran naturalmente, sin pretender ser un reflejo copiado fielmente de la realidad. Pues lo que hago es ficción. Cuento historias con conflictos que pueden haber sucedido o no en ambientes que conforman mi territorio vivido, es decir, que provienen mayoritariamente de estos cauces. Sería lógico entonces considerarme como un escritor transfronterizo.
es decir, aquel cuya literatura lleva la impronta del más allá de las fronteras establecidas en nuestro lar, pienso que sí, pues el hecho de contar o narrar desde este territorio cultural me hizo atravesar las espesuras de historias, sucesos, anécdotas de ambas cuencas citadas, más el agregado de la riqueza cultural traída por la inmigración a nuestra provincia, principalmente de origen europeo. En este caldero un cultivo de excelencia, pues se potencializa y vitaliza la lengua, se cristaliza con neologismos y nuevos decires, renovando las estructuras del idioma. Ahora bien, estas premisas escritas como fuentes de creación son resultado de mis propias interrogaciones sobre el material originario de mis escritos, sin pretender que sirva como recetario para escrituras. En cierto modo, pescando la dinámica corriente, puedo resignificar o resignificar nuevos textos. De cualquier manera, nunca sé totalmente lo que quiero decir antes o durante la creación ficcional. De hecho, el escritor que se precie de tal transgrede fronteras virtuales y reales, incursiona en el lenguaje, posibilita aperturas, interroga a los poderes a través de sus textos, transponiendo límites en el tiempo y el espacio. Son reflexiones en voz alta, una mirada autocrítica a esta altura de mis tiempos personales, que lejos de encasillarme en un sello, trato de explicar y explicarme un cierto origen, una cierta claridad, un vislumbre de certeza, sin conseguirlo totalmente. Gracias. Gracias por estar presentes. Gracias, Caro y Osvaldo, por la invitación y sobre todo por esta idea de comenzar con este encuentro, que intuyo el primero de muchos otros, porque siento que en realidad está madura esta idea de que el litoral, entre todas las provincias que formamos el litoral, de hacer estos encuentros para compartir ediciones, para compartir ponencias, para compartir nuestras realidades, que son comunes pero diferentes a la vez. Y bueno, no puedo menos que nombrar a mi querida Olga Zamboni, que está sobrevolando este encuentro y que me ha legado sus amigas, su familia y esta maravillosa provincia a la cual volvemos una y otra vez y por la cual hice mi primer poema en el primer viaje que hice aquí a los 10 años. Bueno, escribir ese acto omnipresente. Una cosa para mí es cierta, muy cierta. Sin un oído atento no podría escribir, o dicho de otro modo, dudo que tuviese algo para decir. Y hay otra cuestión, claro. Ese nudito que se va agrandando despacio, lentamente dentro de una, y que cuando ocupa la dimensión del cuerpo, ya estamos tan tomadas por dentro que el imperativo escribe se hace omnipresente. Y allí viene lo otro, poner en palabras la conjunción de lo que el oído atento registra y de lo que el nudito interno vocifera. ¿Las dos caras de la misma moneda o el misterio de escribir? Un estado de alerta permanente que comienza a parirse sobre la hoja una y otra vez hasta ser resuelto. Pero antes de parirse sobre la hoja, de que se produzca ese acoplamiento glorioso, estridente, soberbio, mágico, debe producirse cierto grado de fricción, no demasiada para que no encandile y no tan poca para que pueda haber movimiento. Cuando la acción de la escritura está en marcha, un estremecimiento recorre el cuerpo de la cabeza a los pies, metafóricamente o no tanto, para que la creación se cree. Hay algo más aún. En ese estado, diría, de zozobra interna, el mundo se clarifica y entran las respuestas. Comienzan a caer como fichas de un dominó todo lo que necesito rescatar del ambiente.
Escucho la palabra justa, por ejemplo, famélico, y la anoto. Pasa una mujer con un niño que la tironea del vestido y le grita, dame, 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 y sé que empiezo a definir mi personaje. Lo malo sucede, porque deben saber que no todos son momentos de gloria, lo malo sucede cuando eso que están haciendo declina, así, sin avisar, inexorablemente. ¿Soy acaso la dueña de esa idea que empieza a engrosar y a la cual me aferro con desesperación? Esa idea que, plof, puede desaparecer de un momento a otro y quedar oculta para siempre. Y entonces lo que creí desplegado se ha vuelto a plegar en el misterio más profundo. Escribo sostenida y traspasada por las obsesiones, y por debajo de ellas, y quizá también por encima, se cuela mi manera de ver el mundo, de plantarme frente a él como si estuviese rasgada la tela de lo que tengo por delante y puedo introducirme por esa rasgadura como por un guante e intento ver qué hay del otro lado. Somos personas obsesivas, las escritoras y los escritores. No puede ser de otra manera. Le sacamos horas al día, al disfrute, a la vida familiar, para encerrarnos y escribir compulsivamente algo que debe ver la luz, algo que tiene prisa por salir, una gestación no pedida, pero que tiene que alumbrarse de cualquier manera. Podemos estar días y días despegados del entorno pensando solo una frase, en cómo decir lo que necesitamos decir. Podemos no bañarnos, deambular por la casa madrugada, tarde o noche, tratando de dar forma a ese magma. Y siempre, pero siempre, en el mundo de las ideas, como dice Platón, quedará lo mejor, lo casi intraducible, la dificultad de llevarlo a la palabra. Hay algo opaco y algo transparente en todo eso. Lo opaco es esa niebla, el magma, que en forma de nudito empieza a engrosar. Y lo transparente, quizás sea esa luz que más que ver, imagino al final del recorrido. Y quiero nombrar otra cuestión, el vacío. No es algo nuevo decir que para que algo entre debe haber espacio, y que ese espacio se crea cuando hacemos vacío. Un orden externo y esperanzador es vaciar cajones de letras acumuladas, muchas veces amocosadas e inservibles, que guardamos por si alguna vez nos pueden llegar a servir. Vaciar también es publicar, para poner la mente en lo por venir o en lo que ya está sucediendo. En el orden interno, más que vacío, debe haber un corrimiento del ruido, del quehacer cotidiano, del aturdimiento de las cosas del mundo. Y es allí, cuando corremos todo eso hacia un costado, como quien con el antebrazo saca platos, cubiertos, vasos de encima de la mesa, que el rum rum de la mente se acalla por un rato y encontramos al nudito dando débiles golpes en nuestras paredes interiores. Porque hay dos cosas complementarias y contrapuestas, el vacío y la presencia de lo que llega. Las mujeres hemos recorrido un camino sesgado en donde primero se nos juzgó por poner en palabra retazos, partecitas, hilachas de nuestra intimidad. Hasta que hubo un torrente de escritoras que entendimos que tomar hechos del entorno y literaturizarlos era crear ficción. Tenemos a mano lo que más conocemos, nuestras vidas y las de los que nos rodean. Y todo eso está tan próximo, tan cercano, está allí como un diamante en bruto ofreciéndose para ser narrado. Por suerte, ya le pusimos un nombre para abreviar el pánico de lo que no tiene nombre.
le pusimos nombre a este modo de contar, autorreferencia o autoficción. Y acá voy a nombrar a dos escritoras que yo admiro muchísimo. Una es Lucia Berlin y la otra es Alice Munro. Más Lucia Berlin que Alice Munro toman el material de su vida para contarlo. Pero no es su vida lo que está allí escrito, ¿no? Sino es esa esencia de su vida lo que ficcionalizaron. Hubo un tiempo de confusión entre lo que venía de nuestro mundo cercano y de nuestras emociones con lo autobiográfico. ¿Cuánto había de propio y cuánto no lo había en cada línea? Sabíamos que algunas cosas se acercaban a lo biográfico, pero que no lo eran. También sabíamos que estaban teñidas de nuestras emociones más salvajes, de anécdotas increíbles, de una visión del mundo amasada casi siempre en el adentro y de nuestros sentimientos más profundos, y que con toda seguridad no éramos solo mediums entre el mundo de las ideas y lo que vertíamos en el papel. Las narradoras, algunas narradoras y también algunas poetas, se valen de la experiencia. Poco a poco fue creciendo ese número de escritoras que dan voz y fidelidad a la unión entre lo que son y lo que producen. Y es en esta oscilación entre el adentro y el afuera cómo se acoplan dos visiones. Resumiendo, el oído atento para lo que escuchamos, el nudito que se va engrosando por dentro hasta formar el magma, las obsesiones que nos traspasan y la experiencia de lo propio y lo cercano. Todo este conjunto hace que esa omnipresencia de escritura, me atrevería a decir de una prepotencia omnívora, circule alrededor y forme un fuerte lazo, provocando en cada uno de nosotros y de nosotras saber qué tenemos que hacer y cómo hacerlo, cada cual a su manera, siempre única e intransferible. No escribo para que me aplaudan, ni para que me quieran, ni para un lector imaginario. Escribo porque me es imposible dejar de hacerlo. Quizá también escribo para salvarme de mis propios fantasmas. Porque la literatura, señoras y señores, al fin y al cabo, siempre salva de cualquier claudicación. Gracias. En Sebastián, y me parece que aparece también en Raúl, ¿no? Diferentes dimensiones. O sea, en el caso de Seba es algo así como una compensación de las injusticias de la realidad y qué podemos hacer con un instrumento que sería la literatura para que el mundo sea menos injusto, si al mundo se le puede aplicar esa categoría, ¿no? En el caso de Patricia, bueno, terminó la locución con eso y es una lucha permanente con esa dialéctica entre opacidad y transparencia que tiene, bueno, que tiene el lenguaje, ¿no? Obviamente, y entonces la tiene la literatura, pues no puede escapar de eso. Y en el caso de Raúl hay una dimensión, yo diría, salvadora de identidades, de lenguas, de umbrales en los que uno desde un lugar mira lo otro y está salvando la existencia de eso que muchas veces, bueno, vos lo planteaste, está permanentemente amenazado. Hoy diríamos por la globalización, pero antes por otras cosas, por imperios, por divisiones políticas, por muchas cuestiones, ¿no? Así que bueno, es interesante esta complejidad que tiene la literatura, que da para que uno la agarre por diferentes costados y siempre resucita la literatura con las 20.000 caras que tiene, ¿no? Ahora bueno, creo que tenía alguna pregunta cuando empecé y se me complicó, pero voy a Sebastián, con el que solemos hablar acá con un grupo que tenemos, que cada tanto nos juntamos, como ya lo comenté ayer. A ver un poquito, con esa cosa con la que vos empezaste, ¿no? Ese bullying, esa evolución que vos contaste, ¿es una ficción o es una realidad? La evolución, no sé si hubo, o sea, ese fue el momento que me llevó
escribir algo diferente de lo que veía, digamos. Simplemente ese fue el momento porque hasta ese entonces era... O sea, vos eras un realista y te convertiste No, en un ni fantástico. siquiera realista, era un cronista por ahí, o sea, simplemente el colegio anduvo así, pasó, y fulanito, menganita. No había internet, qué sé yo, soy de los 90 también, no soy... O sea, tengo mis primaveras también, ¿no? O sea, entonces, o sea, hay un mundo, a veces voy a los colegios y claro, hay gente mucho más Nosotros joven. tenemos otoño ya, ¿no? Claro, nosotros tenemos otoño. Pero por ahí a veces te pasa, ¿viste? Que claro, yo cuento y sí, yo me crié total y absolutamente, o sea, conocí internet cuando fui a la facultad. Entonces, no solo eso, sino que cuando tenía esa edad, 10, 12 años, la televisión era Canal 12 y el Sistema Nacional de Televisión de acá enfrente y listo. Entonces, no había mucho para entretenerse y me acuerdo que me gustaba, me salía eso. Entonces venía como que repasaba mi día. Y hasta que hubo un momento, a partir de ese hecho, que ya no me gustó repasar el día. O sea, y empecé a observar cosas que no estaban buenas, o sea, revivirlas, y ahí empecé con ese juego de empezar casualmente, valga la redundancia, a escribir algo diferente de lo que vivía. Está bien, o sea que es un momento de quiebre, sí, disruptivo, como dicen, ¿no? Está todo disruptivo. Porque además empezar con lo fantástico. Claro, dos cosas juntas. Las dos cosas juntas, porque no me hubiese gustado escribir algo, no me salió. O sea, un momento pensé lo iba a meter a, no sé, a Nippur de la Galla ahí que haga algo, pero no, o a Patoruzú, por decir algo. No, pero no estaba. Entonces, me gustaba Patoruzú también. Él metía un sopapo cualquiera, ¿viste? Sin drama, y no se le terminaba la plata y era generoso. Y cómo lo dibujaban, así daba la plata. Era genial. Pero bueno, ahí sí fue un momento importante. ¿Quieren hacer algún comentario? Como buen docente, realmente quiero agradecer a la persona que me invitó a participar de esto, porque yo no soy escritor, ni siquiera sé preguntar. La pregunta era la siguiente, es decir, ¿quién indica, quién o quiénes son los que indican que o una poesía o un cuento o una novela o una ficción es buena o mala? Y esta pregunta se la hago porque veo que hay muchos escritores. He escuchado a los señores anoche y realmente me encantó lo que pudieron contar en la biblioteca. Las narraciones me parecieron maravillosas. Si bien hice una cierta calificación de ellas, hubieron 2 o 3 que me recontra encantaron, que no se los pude decir, pero otras no tanto, pero estuvieron todas muy lindas a mi parecer. ¿Por qué hacía esta pregunta? Porque tuve, lamentablemente, participé de un encuentro en el cual había una escritora misionera muy reconocida, que en su alocución dijo que últimamente en la provincia se está produciendo muchos textos y que esa gente era mediocre. No tiene sentido. Yo no vengo de la literatura, o sea, yo no sé si hay alguien, un grupo de iluminados o alguien que pueda decir esto es bueno o esto es malo. O sea, yo creo que pasa mucho por la interpretación, las vivencias, los gustos. Es decir, a mí me puede parecer excelente lo que escriba allá el maestro, a quien anduvo hace poco por mi territorio allá exponiendo, y le agradezco por esto porque anduvo con los alumnos de las escuelas, y a lo mejor puedo leer a Borges y no me gusta, y a lo mejor lo leo acá al señor y me encanta lo que escribe. Es decir, ojo, estoy diciendo como no profesor de literatura ni nada, simplemente como alguien que lee y que le puede gustar algo o no. Entonces, ¿quién es el que decide si vos o lo que escribís? Porque yo puedo leerlo al señor y decir, es un mediocre. O sea, ¿con qué autoridad? O sea, puedo tener 80 años de escritor, pero que a mí no me guste es una cuestión mía. O sea, o yo no sé, tal vez la Real Academia o habrá en la provincia un grupo de escritores que se dediquen a evaluar las cuestiones, pero no lo sé, yo pregunto desde mi ignorancia. Por eso era decir, ¿quién es el que está autorizado a decir esto es bueno o esto es malo?
¿O es el lector el que debe decidir? Creo que esta mañana se habló un poco de que no hay literatura ni buena ni mala, que hay literatura. Creo que en realidad todo es subjetivo, como vos dijiste recién. O sea, en mi caso particular hay escritores que yo puedo decir que escriben muy bien, pero que a mí no me interesa su mundo narrativo, que es otra cosa. O sea, no puedo dejar por mi gusto personal de decir, mira, esto está re que está bien escrito, pero a mí no me interesa, ¿no? Y después está lo otro, o sea, los que ya estamos formados como escritores sabemos que pueden tener determinadas fallas los textos, por el cual vos podés decir, bueno, a esto le falta, esto no está bien contado, esto está mal dicho, esto tiene que reverse, o a lo mejor también puede estar lleno de lugares comunes, de algo como antiguo, de algo remanido. O sea, vos en poesía si decís el sol es amarillo, no, vos tenés que buscar otra expresión, porque todos sabemos que el sol es amarillo, o dorado, o lo que sea. Entonces, bueno, ese tratamiento del lenguaje, ese funcionamiento interno de lo que es un poema o una novela o un cuento, que siempre son funcionamientos internos diferentes, tienen, a lo mejor vos te podés valer de eso para decir, bueno, a esto le falta, o esto no condice con lo que es un texto, digamos, más elevado, por decirlo, no es la palabra, pero bueno, por decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, y los concursos siempre son así, por ejemplo, subjetivos. Mandamos a un concurso, yo por lo menos mando para saber en qué, sentirme más o menos en qué punto estoy con mi escritura. Pero tampoco me amargo si no gano, porque yo sé que todo es subjetivo y que nunca sabes de qué depende, ¿no? O sea, depende en realidad de los gustos subjetivos de los jurados, ¿no? Y bueno, y para hacer un paréntesis, estoy muy contenta porque 4 mujeres en estos días han salido premiadas con unos premios importantísimos a nivel mundial. Una es Mariana Enríquez, que tuvo el premio Ralde. La otra es una escritora del litoral, Selva Almada. Un premio que no me acuerdo el nombre porque está en inglés, pero es un premio muy importante que también lo obtuvo Samantha Schwerin o algo así. Y luego otra escritora que no conozco, que es María Gainza creo que es, el Sor Juana, y otra escritora que sí conozco, que es Luisa Valenzuela, que es una mujer grande y es la primera vez que gana el premio Carlos Fuente, una mujer.